Secrets and Mask, capítulo 36, Buitres. Advertencia. Escenas de tortura. 4 de junio. 19 horas 34 minutos. Bienvenido, Sabine, dijo Voldemort. Me alegro de que pudieras unirte a mí esta noche. Confío en que tu esposa esté bien y con buena salud. Mis disculpas por mi tardanza, mi señor. Blaise inclinó la cabeza respetuosamente mientras hablaba. Y sí, está bastante bien, y está deseando asistir a su próxima gala en las próximas semanas. Cuando Blaise enderezó, Voldemort lo miraba fijamente con entusiasmo. ¿Ha habido más visiones de las que desees informar? Ninguna todavía, pero espero ver algo pronto que ayude a tu victoria. La mano de Voldemort se apretó alrededor de la varita de Sauco con molestia, pero finalmente suspiró y asintió. Por supuesto. Supongo que fue una tontería de mi parte esperar que vieras algo más tan rápido. Confío en que estás haciendo todo lo que está a tu alcance para atraer las visiones adelante y espero ansiosamente la próxima que veas. Por supuesto. Blaise volvió a inclinar la cabeza. ¿Cómo puedo servirte esta noche? Hay un miembro de la orden detenido en las mazmorras que requiere tu habilidad especial, respondió Voldemort. Su voz había dejado caer la adoración que había estado goteando cuando Blaise había entrado en la catedral. Hay algo que requiere mi atención urgente. Necesito irme, y no seré localizable durante las próximas horas. Sus ojos se posaron en los de Blaise. Pero sea lo que sea que te diga, no lo compartas con nadie. Guárdatelo hasta que yo o uno de mis demonios esté disponible. Hay un espía entre nosotros, y hasta que podamos eliminarlo, el círculo de aquellos en los que confío es pequeño. ¿Lo entiendes? Sí, mi señor. Perfectamente. Excelente. Voldemort hizo girar su varita preparándose para aparecerse. Haz lo que sea necesario para que hable. Usa cualquier herramienta o método. No me importa lo que hagas, pero espero resultados de ti, Sabini. El rehén resultó ser Weasley Redford, un Hufflepuff, que Blaise recordaba de Hogwarts, pero ahora se veía bastante diferente. Tenía el pelo rubio sucio recogido en un moño, y había cambiado sus gafas por tatuajes y una montura mucho más ancha. Pero por mucho que su apariencia exterior había cambiado, todavía le gustaba hablar mucho. En las 2 horas que Blaise había estado interrogándolo, había usado todas las técnicas imaginables para tratar de ganar su liberación. Había usado amenazas, lo que lo recompensó con un crucio en las rodillas. Había usado la adulación, a lo que Blaise le devolvió, apretando las caderas alrededor de su cuerpo y asfixiándolo hasta el punto en el que casi se desmaya. Incluso había probado suerte en la persuasión, ofreciéndole a su interrogador los 10,000 galeones que había escondido, como si Blaise no tuviese 12 propiedades lucrativas, e incluso un puto castillo firmados a su nombre. ¿Sí? Weasley habló y habló, y habló, pero nunca fue nada útil. Nunca nada ni remotamente interesante o utilizable, por lo que a Blaise se vio obligado a ser más creativo. Weasley giró y se golpeó contra la silla a la que estaba atado mientras Ley agitaba su varita en la parte posterior de su cráneo por 5ª vez. Blaise había comenzado a experimentar cuando el reloj marcaba las 9:30 de la noche, probando el uso de ondas de sonido para la tortura, y los resultados comenzaron a florecer. Por favor, Weasley rogó mientras la sangre goteaba de sus oídos y bajaba por los lados de su rostro. Estaba cada vez más inestable en su silla con cada nueva maldición que Blaise lanzaba. Si no estuviera encadenado al respaldo, Blaise estaba seguro de que Weasley se caería en cualquier momento. No más, no puedo hacer más. Solo déjame ir, por favor, amigo. No quieres lastimarme, en realidad no. Fuimos juntos a la escuela, te dejé copiar mi tarea de encantamientos una vez. Aparentemente sus técnicas de supervivencia se habían hundido tanto como para volverse culpables, arrastrando el pasado
y esperando apelara de alguna manera a la mortalidad oculta de sus interrogadores. ¿Y crees que sacar a relucir la historia antigua hará que te deje ir? Blaze arqueó una ceja. Oh, qué patético te has vuelto. Por favor, Sabini. Se atragantó Wesley, y todo su cuerpo tembló mientras dejaba caer la cabeza hacia su pecho. Estás perdiendo el tiempo conmigo, solo déjame ir. No hasta que me digas algo útil. No sé nada. Por favor, no hay nada, no puedo pensar. Weasley comenzó a sollozar ruidosamente, molesto, y sus llantos entrecortados arrasaron los nervios de Blaze, como un niño tocando todas las cuerdas de una guitarra y un violín a la vez. Pero aún no se había perdido toda esperanza, porque cuando los gritos de Weasley alcanzaron un nivel más alto, y Blaze se pasó la mano por la cara y apretó los dientes, la inspiración llegó. Mira, Gretford, haré un trato. Si me dices algo que valga la pena, te prometo que no te mataré, dijo Blaze en voz baja, con tanta delicadeza como pudo, mientras el enorme bloque de músculos gemía como un niño pequeño. Incluso te liberaré de esta silla. ¿Cómo te suena eso? Wesley sabía algo. Blaze estaba seguro. Podía decirlo por la forma en la que se mordía la lengua cada vez que lanzaba otro maleficio. Podía decirlo por la forma en la que ocultaba su rostro, mirando en todas direcciones excepto en la de Blaze, como si estuviera aterrorizado de que si Blaze lo miraba a los ojos revelaría algo. Es extraño, ¿no? Como algo tan simple como las ondas de sonido pueden causar tanto daño, dijo Sabini, haciendo que Weasley se estremeciera. Verás, se trata de vibraciones. Estos hechizos que estoy usando están manipulando las vibraciones y las frecuencias en tu cabeza. Está mezclando tu cerebro con ondas de sonido, literalmente licuándolo. Me imagino que es una agonía absoluta para ti y solo va a empeorar cuanto más tiempo continúe. Weasley gimió y trató de alejarse de Blaze, pero las ataduras le impidieron alejarse. Es bastante fácil de controlar, una vez que has tenido un poco de práctica, y me da una opinión encantadora. Puedo matarte con ellas. Golpeó su varita contra la oreja de Weasley agudamente, con fuerza, haciéndolo gritar. O puedo mantenerte con vida durante horas y horas en esta agonía, lo cual haré. Arrastró su varita hasta el borde de la oreja de Weasley, haciéndolo estremecerse de nuevo. Si no me hablas. Weasley negó con la cabeza y apretó la mandíbula, cerró los ojos con fuerza y todo su cuerpo se tensó cuando Blaze llevó la varita a la oreja izquierda. Está bien. Entonces, bueno, no digas que no te lo advertí. Blaze lanzó otra maldición, más fuerte esta vez, y los efectos fueron instantáneos. Fue casi alarmante la forma en la que reaccionó el cuerpo de Weasley. Empezó a convulsionar, vomitando en el acto. Sus ojos se pusieron en blanco y la parte posterior de su cabeza, y la sangre brotó de sus orejas y nariz, como el agua de un grifo. Era grotesco, repugnante, más allá de toda medida, pero funcionó. Abrió a Weasley como una botella de vidrio, y cuando Blaze detuvo el hechizo, los secretos comenzaron a brotar de él. Está bien, sé algo. Pero por favor no me mates, si te lo digo, suplicó Weasley. Sé que Potter tiene algo planeado. Hay un ataque en los próximos días, pero no sé en dónde. Eso no es lo suficientemente bueno. Volvió a golpear con su varita en las sienes de Weasley, amenazándolo. ¿Qué otra cosa? Ellos están buscando horrocruxes. Saben que hay más y los están rastreando uno por uno. Ya lo sabemos, siseó Blaze. Dame algo útil. Clavó su varita con más fuerza y el pobre tipo prácticamente chilló y saltó de la silla. O usaré este hechizo de nuevo, y veremos qué tan lejos tus ojos se podrán en blanco cuando suba la presión. No, por favor, no otra vez, no puedo hacer eso otra vez. Entonces dame algo más. Hay una reunión esta noche. Blaze entrecerró los ojos, pero no bajó la varita. La mantuvo presionada contra la oreja de Weasley como un arma cargada. ¿Una reunión entre quién? Hay un espía. Weasley jadeó.
tratando desesperadamente de recuperar el aliento, mientras tenía la oportunidad. Hay una espía en su lado, Medusa. Se reunirá con alguien de la Orden esta noche. ¿Dónde? El corazón de Blaze comenzó a latir más rápido. Su pecho se apretó con júbilo. ¿Cuándo? 10:15. Weasley se atragantó y se estremeció de dolor. Metro de Londres, estación del metro de Camden Town. Eso fue el descanso que necesitaban los mortífagos. La información que se morían por tener en las manos. Blaze no podía creer su maldita suerte. ¿Estás seguro? Sí estoy seguro. Estuve allí cuando Potter recibió la carta para prepararlo. Ocurrirá esta noche, estoy seguro. Blaze empujó bruscamente su túnica a un lado y sacó su reloj de bolsillo plateado. Eran las 10:11. La reunión tendría lugar en solo 4 minutos. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. No estaba preparado para esto. No tenía ni puta idea de qué hacer. A continuación, no tuvo tiempo. Sus pensamientos comenzaron a llegar más rápido. Diferentes escenarios estellaron detrás de sus ojos mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Pero no tuve tiempo de entrar en pánico. Necesitaba pensar con claridad, rápidamente. Así que hizo lo que siempre hacía cuando estaba bajo presión. Dio un paso atrás, respiró hondo y se arregló la túnica mientras trabajaba en sus pensamientos dispersos. Se enderezó el cuello con un fuerte tirón. El objetivo era simple. Intercepta al espía y mátalo antes de la reunión. Detén la fuga en su origen y cambia la guerra a favor del Señor Oscuro. Se subió las mangas y alineó las costuras con las puntadas de sus guantes. El problema, su maestro había dejado muy claro que no sería localizable durante las próximas horas y Blaze no le contaría a nadie sobre la información que había descubierto. Volvió a consultar su reloj. 12 minutos, pasadas las 10. Ajustó la funda de la varita en el muslo derecho. La reunión se llevaría a cabo en 3 minutos. Las únicas personas en las que Voldemort confiaba esta información serían Malfoy y Bellatrix, y no había suficiente tiempo para enviarles el mensaje e interceptar al espía. Entonces eso lo dejó con una opción: ir solo a la cita y realizarle al maldito Salazar para que el miembro de la Orden no trajera nada de respaldo con ellos. ¿Está bien? Obtuviste lo que querías. Ahora déjame salir de esta silla, gimió Weasley. Tú dijiste que me dejarías ir, que si te decía algo que valiera la pena, no me matarías. ¿Lo hice? ¿Lo dije en serio? Blaze se agachó a la altura de los ojos del rehén y con un movimiento de su varita conjuró una daga plateada. Entonces, esto es lo que va a pasar. En 10 segundos te soltaré de esta silla. Y tú me quitarás esta espada y la usarás para cortarte la garganta. Weasley hizo una mueca y negó con la cabeza. ¿Qué? No me mentiste. No lo hice. Me entendiste mal, Gredford. Dije que te liberaría de esta silla y que no te mataría yo mismo. Nunca dije que saldrías de aquí con vida. Un terror inquebrantable se apoderó de la expresión de Weasley. No lo haré. Nunca me suicidaría. ¿Qué te hace pensar que vas a tener una opción? Y con esas palabras, Blaze apuntó su varita y susurró: Imperio. Weasley había comenzado a forcejear, pero tan pronto como Blaze dijo las palabras, una luz verde pálida brilló sobre sus ojos y se quedó inmóvil. Una extraña calma se apoderó de su expresión. Todos los rostros de miedo se desvanecieran como si hubieran sido borrados y dejando nada más que un lienzo en blanco. Blaze repitió las instrucciones y desterró las cadenas alrededor del cuerpo de Weasley. Se enterró la hoja y retrocedió, y mientras Weasley se abría la garganta sin poder hacer nada, con una expresión inexpresiva, casi cadavérica, y su cuerpo caía al suelo, Blaze imaginó el metro de Londres en su mente y desapareció con un fuerte crujido de aparición. 20:15. Parece que lo recuerdas. No. ¿Mejor o peor? Peor. ¿Fue un error de mi parte traerte aquí? No. Hermione hizo una pausa para tragarse el nudo en la garganta.
Yo solo es mucho para asimilar. Es difícil estar aquí después de todo este tiempo. Mientras miraba alrededor del espacio carbonizado, apenas reconoció lo que solía ser su antigua sala de estar. Los mortífagos habían destruido la casa cuando capturaron a sus padres. Quemaron las cortinas, destrozaron los sofás, destrozaron las estanterías y dejaron agujeros en el yeso. Habían extinguido la calidez y la familiaridad que solían albergar estas 4 paredes, y años de abandono habían hecho el resto. El tiempo había sido una manada de buitres para este lugar. El tiempo había quitado los restos del cadáver, quitado la pintura de las paredes, permitiendo que el moho se comiera las tablas del piso y las malas hierbas crecieran a través de las ventanas rotas y eclipsaran las paredes, hasta que todo lo que quedó fueron huesos y una cáscara, en lugar donde ella solía estar y adorar. Es más pequeño de lo que parecía en tus recuerdos, dijo Malfoy en voz alta, aunque no la miraba a ella, miraba alrededor de la habitación, asimilando todo. Era extraño verlo en la casa de su infancia. Lo había visto en sus recuerdos. La imagen de él había estado a su lado mientras él había pasado por los momentos de su vida, como un cepillo de dientes fino, pero tenerlo allí, de pie, junto a los restos quemados de su sofá, era otra cosa completamente diferente. Era extraño verlo pasar las manos por el juego de terroto en la mesa de café. Casi extraño verlo recoger el trozo de plástico que solía ser el control remoto de su televisor y voltearlo en sus manos. Parecía completamente fuera de lugar, pero fascinado al mismo tiempo, como si no tuviera ni idea de lo que había alrededor de la habitación. Pero cada objeto extraño lo atraía. Había una chispa de algo en sus ojos mientras miraba a su alrededor, esa misma curiosa fascinación que a veces veía cuando él la miraba. Esta es la habitación donde se llevó a cabo tu fiesta de cumpleaños, dijo todavía sin mirarla. Tu 5º cumpleaños, ¿no? Lo había recordado. Era el primer recuerdo suyo que había visto y lo recordaba. Una vez más, no pudo evitar pensar en lo extraño que era para él. Interesante. Había revisado años de sus recuerdos. Había prestado mucha atención a las estrategias y secretos de las batallas de las órdenes, pero algo tan tonto como la fiesta de un cumpleaños de su infancia había dejado una huella en él. Hermione asintió, y cuando se dirigió hacia las escaleras, Malfoy la siguió. Se mantuvo cerca mientras Hermione caminaba lentamente por cada habitación. No había vuelto aquí en años. No había sentido la necesidad de hacerlo. Todo lo que tenía valor sentimental para ella había sido empaquetado y guardado en bases en la orden. Y la casa de seguridad, pero con cientos de millas entre ella y cualquier recuerdo físico de su familia. Su antigua vida. Pensó que podría sentirse diferente. Pensó que querría para saborear cada precioso segundo que pudo pasar aquí, pero no fue así. En lugar de sentir algún tipo de consuelo o felicidad, simplemente se sentía triste y vacía. Mirar cada habitación, ver las grietas en las paredes y el moho que se adhería al techo, le dejaban un sabor amargo en la boca. Sin embargo, la única sensación de comodidad que sintió, la única calidez agradable que sintió mientras estaba dentro de esas paredes, ocurrió cuando miró a Malfoy. Parecía vagamente intrigado con todo, mirando cada objeto abandonado que Hermione no había considerado lo suficientemente importante como para llevárselo. Con una intensa curiosidad, lo encontró examinando un teléfono móvil antiguo y luego mirando un secador de pelo eléctrico en su antiguo dormitorio, como si le fueran a salir patas y tratara de morderlo. Trató de ocultar su interés. Cada vez que ella lo atrapaba, viéndose un poco demasiado involucrado en algo. Él se encogía de hombros y su expresión se convertía en una imagen de aburrimiento. Pero ella ya lo conocía lo suficientemente bien como para saber que él estaba fingiendo.
tratando de esconderse detrás de una pared helada, incluso si estaba astillada y agrietada, permitiendo que solo los más pequeños atisbos de sí mismo se filtraran a través de los huecos. Odiaba conocerlo también, pero eso no lo hacía menos cierto. ¿Qué es esto?, lo escuchó preguntar cuando pasaron por la habitación de sus padres. ¿Tú pintaste esto? Hermione se asomó por encima de su hombro para encontrarlo sosteniendo una pequeña caja de almacenamiento de metal, que su padre guardaba en su cajón. Estaba oxidado y era muy delgada. Solo estaba diseñada para guardar cartas y documentos importantes en su interior, pero en lugar de copias de actas de nacimiento o extractos bancarios, su padre lo había llenado con pinturas. Sus pinturas. Había docenas de ellas, que iban desde una playa de aspecto muy cuestionable, que había pintado cuando era niña, hasta una imagen más elaborada y detallista de una costa que había creado el verano antes de que ella, Harry y Ron comenzaran a buscar los horrocruxes. Todo estaba ahí, toda su carrera artística guardada de forma segura en una pequeña caja de metal. No puedo creer que haya guardado esto, susurró Hermione. Una leve sonrisa comenzaba a abrirse paso en su rostro. Era una especie de tradición que comenzamos mi papá y yo. Todos los años, en nuestras vacaciones familiares, en lugar de comprar una postal, tomó la pintura en la parte superior de la pila y la volteó para revisar la letra pulcra de su padre en el reverso. Me decía que pintara un cuadro del lugar que visitamos y que hiciera el mío propio. Entonces, este año fuiste a... Malfoy volteó la pintura. ¿Eso se supone que es una palmera? Es la Torre Eiffel, idiota. Solo tenía 5 años cuando pinté esto. Enderezó los brazos y entrecerró los ojos para mirar el papel que tenía en las manos. Incluso intentó experimentar con algunos ángulos diferentes, como si la pintura que ella había hecho cuando era pequeña pudiera ser una obra maestra abstracta si la miraba de manera correcta. Hermione le arrebató el papel. Lo volvió a colocar bruscamente en la caja y cerró la tapa. Cuando volvió a mirarlo, juraría que su labio se torció como si estuviera tratando de contener una sonrisa. Exploraron el resto de la casa en silencio, y no fue hasta que llegaron a la última habitación del dormitorio de invitados, que solía ser el vestidor de su madre, que ninguno de los dos habló. Mi madre solía tener una habitación como esta, dijo mientras miraba las filas de perchas vacías que se alineaban en cada pared. Solía tener todo tipo de vestidos y batas. Tenía más zapatos ensangrentados que Astoria, y eso ya es que decir. ¿Dónde está esa habitación ahora? La nariz de Malfoy se arrugó levemente. Casi una mueca, pero no del todo. Se ha ido. Yo no podría soportar mirarla más. Cuando dices que se ha ido, quiero decir que encanté la habitación para que desapareciera. Y luego tapé con ladrillos el punto, marco de la puerta vacía. Es como si nunca hubiera estado allí. Hermione asintió en silencio antes de preguntar. ¿Y todas sus cosas, Voldemort, las tomó, quemó, al igual que hizo con Daphne? Se burló y pasó la lengua por el interior de su mejilla. Sí, lo hizo. Echó un vistazo más alrededor de la pequeña habitación. Incluso abrió un pequeño cajón que había sido vaciado hace años, solo para comprobarlo. ¿Hay algo en esta casa que quieras llevar contigo? No. Tomé todo lo que tenía valor sentimental hace años. Cuando miro alrededor de esta habitación ahora, no veo mi hogar. Todo lo que veo es dolor, respondió ella de inmediato, sin ver ninguna razón para mentirle. Así que no quiero llevarme un recordatorio de esto. Él la miró por un momento y luego asintió. Bajaron las escaleras. Sostuvo la puerta principal abierta para ella. Mujeres primero. Caminaron por el camino de piedra hasta la iglesia en silencio. El sol comenzaba a ponerse,
desapareciendo por encima de las casas destruidas y las farolas, lo que quedaba de ellas. Acababan de encenderse cuando abrieron las puertas de la iglesia. Había estado en esta iglesia un par de veces cuando era niña. Nunca había tenido una educación religiosa, pero hubo algunas ocasiones durante su primera infancia en las que su madre y su padre la habían traído a este edificio. Fueron solo unas pocas, solo unos 2 servicios de Navidad y bautizos del vecindario. La asistencia fue provocada por la reunión social más que por la religión. Era una iglesia relativamente pequeña. Ahora, solía ser mucho más grande. Solía tener un techo alto, con elegantes vigas de madera en la parte superior, pero eso ya no estaba. El techo debe haber volado en pedazos durante un ataque y ahora cuando Hermione miró hacia arriba, vio el cielo. De hecho, la mayoría de los cimientos de la iglesia que había ido, las paredes todavía eran realmente altas. Pero sin el techo y casi todas las ventanas rotas se veía desnuda y abandonada. No quedaba mucho en pie, solo espacio suficiente para algunos bancos de madera y una pequeña área en el frente para los servicios. Había una puerta abierta en el lado izquierdo del pasillo que conducía a una habitación más pequeña, la puerta arrancada de sus gonces y tirada al suelo. Lo poco que quedaba dentro de la iglesia parecía haber sido limpiado por saqueadores. Los estantes y la mesa al final del pasillo estaban vacías. Malfoy no tardaría mucho en registrar todo el lugar de arriba a abajo. Tan pronto como cerró las puertas detrás de él, comenzó su búsqueda. «No espero que me ayudes», dijo mientras caminaba por el pasillo. «Bien, porque no haré nada que perjudique la orden». Ella cruzó los brazos sobre su pecho y se apoyó contra la pared detrás de ella. «No por mi propia voluntad, de todos modos». «Lo sé», dijo por encima del hombro. «Solo siéntate y ponte cómoda». Una brisa fría entró por una de las ventanas rotas. Ninguno de los dos había cambiado, y Hermione se deleitaba con la sensación, mientras rodaba por sus brazos desnudos, apagando el incómodo calor de su piel. La luz estaba desvaneciendo rápidamente afuera y Hermione observó en silencio mientras él inspeccionaba la masa y la mesa al final del pasillo y miraba detrás de los tapices. Fue muy minucioso en su búsqueda. Inspeccionó debajo de las mesas rápidamente, hojeó copias de las Biblias como si pudieran haber secretos escondidos entre los mensajes de Dios. ¿A tu dragón le agradan todas las personas con las que te acuestas? Malfoy la miró por encima del hombro y arqueó una ceja. ¿De eso es lo que quieres hablar ahora? Hermione se encogió de hombros. ¿Preferirías que discutiéramos lo que le hiciste al sacerdote que encontraste en la última iglesia que allanaste? ¿O sobre qué vas a hacer si encuentras la otra pobre alma escondida en esta iglesia? Se tomó el tiempo para mirarla antes de responder a su pregunta. No, dijo con frialdad, dándole la espalda de nuevo, mientras buscaba entre las pilas de Biblias. A ella no le agradan. Entonces, ¿por qué le agrado de repente? ¿Es solo porque huelo como tú? Para nada. Viví con Astoria, Theo, Daphne y Blaise mucho antes de que naciera. Pasó mucho tiempo con ellos, así que naturalmente parte de mi olor también está en ellos, y ella todavía intenta morderlos, cada uno de sus dedos, si se acercan demasiado a ella. Entonces son solo personas con las que has tenido sexo. Ante eso Malfoy se rió. Era tan silencioso que casi se lo pierde, pero la forma en la que sus hombros temblaban ligeramente lo delataba. No, me he follado a Pansy 100 veces a lo largo de los años, y mi dragón todavía la odiaba. Tú y yo tuvimos muy poco que ver con eso. ¿Y qué? Ya le agradabas, pero no sabía si eras digna de su confianza o no. Olerme en ti solo solidificó su confianza. Ella piensa que si yo estaba dispuesto a estar tan cerca de ti,
así de íntimo contigo, entonces sus instintos sobre ti deben haber sido correctos. Hermione no pudo evitar resoplar. ¿Ya le agradó? ¿Te lo dijo ella misma? En cierto modo, sí. Sintiendo que no iba a abandonar el tema, Malfoy suspiró profundamente. Dejó el libro que había estado inspeccionando y se volvió hacia ella. Puso sus manos en el borde de la mesa detrás de él y se reclinó. Los cuernos de fuego escandinavos son criaturas increíblemente inteligentes. Y a diferencia de muchas otras especies de dragones, llevan vidas muy emocionales, dijo lentamente. Mi dragón y yo tenemos un vínculo. Estamos conectados. Sé lo que ella siente y ella también puede sentir lo que yo siento. ¿Es como leer la mente de los demás? No, no es tan fuerte como eso. Es más como un sentido extra. Obtenemos un sentido de las emociones de los demás. Puedo saber cuando ella está asustada y ella puede saber cuando estoy ansioso o enojado. Sospecho que es la razón por la que somos tan buenos en combate juntos. Miró una de las Biblias que estaba sobre la mesa y comenzó a hojear ociosamente las páginas mientras hablaba, casi como si no quisiera mirarla mientras decía algo de esto. Le gustaste desde el principio. Casi se sintió atraída por ti. Lo sentí en el momento en el que te vio en los acantilados de Dover, el día que te capturé. De repente hizo una pausa en una página. Dejó de hablar por un momento o dos para leer algo y luego continuó. Ella estaba casi tan fascinada contigo como yo. Un gran dragón sangriento había aparecido en el campo. Quemó a algunos de tus compañeros de equipo hasta convertirlos en cenizas con un solo aliento y tú continuaste luchando. Te quedaste atrás para asegurarte de que todos los demás se habían aparecido a un lugar seguro, como si ninguno de nosotros hubiera podido terminar contigo de esa manera. Hermione saltó levemente cuando Malfoy chasqueó los dedos. Ella pensó que eras valiente y feroz. Pensó que eras aún más feroz cuando me sacaste las balas del pecho el día que me dispararon. Él la miró de repente, y había algo en sus ojos que hizo que todas las terminaciones nerviosas del cuerpo de Hermione quisieran temblar. Pero ella lo contuvo. Se las arregló para mantenerse quieta y con el rostro pétreo, mientras sus ojos la recorrieron de pies a cabeza. Entonces, naturalmente, ahora que hueles como yo, ella siente que puede confiar en ti. Ya veo. Fue todo lo que Hermione pudo pensar en decir. ¿Y qué pensó tu maestro cuando descubrió que te follabas a tu nueva arma favorita? No le he dicho. No le he contado a nadie lo que ocurrió entre nosotros en el salón. Se burló de nuevo y arqueó una ceja. No doy detalles de mi vida, como tú al parecer. No le dije a Astoria que follamos porque quería chismear, espetó con la ira calentando su pecho. Le pedí una poción y ella me la consiguió. Una profunda arruga se formó entre las cejas de Malfoy. ¿Una poción anticonceptiva? Ahora fue el turno de Hermione de burlarse. ¿De verdad crees que habría tenido sexo contigo si no hubiera tomado ya un método anticonceptivo? No seas tonto. Me hice un hechizo anticonceptivo permanente hace años. Pero has estado tomando pociones antimagia desde diciembre. No importa. No se verá afectado. El tono de Hermione fue lo suficientemente agudo como para cortar a Malfoy. Es una forma de magia medicinal, por lo que no se puede revertir con pociones antimagia. Si te rompiera la pierna y la curaras con magia, los huesos no se volverían a romper. Si comenzaras a tomar pociones antimágicas años después, o lo harían. Es lo mismo. El pliegue entre sus cejas se profundizó un poco más. No, supongo que no. Hermione no estaba segura exactamente de lo que la hizo estallar. La acusación de que había sido tan descuidada podría haber sido lo que hizo girar la chispa de su ira.
O tal vez fue el fantasma de sus padres aferrándose a ella, una vieja herida que se reavivó al mirar alrededor de su antigua casa familiar. Lo más probable es que fuera una combinación de los dos, mezclándose, como las glándulas químicas en la boca de un dragón cuando exhala, causando que su ira chispea y como un aliento llameante. Pero no te preocupes, mi trabajo de encantamiento fue perfecto. Incluso entonces, y dado que soy yo quien lo lanzó, no puedo quedar embarazada a menos que me lo quite yo misma. Así que no hay riesgo de un pequeño Malfoy mestizo corriendo y ensuciando todo tu jodido prestigioso nombre familiar. Hermione siseó antes de darse la vuelta y correr hacia la pequeña habitación que no tenía puerta. No podía dejarlo fuera, ni siquiera podía cerrar la puerta detrás de ella, de la manera en que realmente quería. No tenía dónde esconderse de él mientras se calmaba y, por supuesto, él la siguió, tal y como ella sospechaba que lo haría. Pensé que no me ibas a ayudar a buscar en esta iglesia. No lo hago, dijo mientras recogía una de las pequeñas baratijas rotas del suelo y lo colocaba en un estante frente a ella, solo para tener algo que hacer y no tener que mirarlo a él. Pero cuanto antes te des cuenta de que no hay nada aquí que puedas encontrar, antes podremos irnos. Sintió que Malfoy la observaba mientras miraba a través de la pequeña habitación. Sintió sus ojos en ella y fingió no darse cuenta. Fingió que no estaban allí en absoluto. ¿Puedes sentirlo ahora? Puedo sentir que... espetó luchando por evitar que el veneno se filtrara en su voz. La magia del Señor Oscuro. Sí, quiso decir, pero se trabó la lengua antes de que las palabras se escaparan. No, ¿por qué preguntas? Porque hace un maldito frío aquí. No llevas nada más que un pequeño trozo de tela y no hay ni una sola piel de gallina en tu piel. Ella se burló y optó por no responderle. Optó por ocuparse de recoger otra baratija rota del suelo y colocarla en el estante, incluso cuando escuchó sus pasos detrás de ella, cada vez más fuertes. Sus pasos no se detuvieron hasta que estuvo justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir su aliento frío en la nuca. ¿Cómo se siente? Como si mi piel estuviera en llamas y los insectos se arrastraran por mis huesos, dijo mientras recogía una vela medio expirada y la volvía a colocar en el estante. Es como si estuviera reviviendo el momento en el que Narcisa me quemó en la hoguera, como si estuviera reviviendo mi muerte, incluso antes de que suceda. Puedo sentir el fuego en mi piel. Es débil y a veces aburrido, pero sigue ahí. No sé exactamente lo que es. Yo no lo llamaría agradable. ¿Y qué haces cuando lo sientes? Me preparo un baño helado y me meto en él hasta que el fuego se apaga. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar. Las cosas frías hacen que desaparezca. Sí, a veces. ¿Y las llamas? Susurró abanicando aire frío contra su cuello. ¿Las sientes ahora? No, mintió de nuevo. ¿En serio? Entonces no pasa nada si hago esto. Hermione jadeó en silencio cuando sintió que las puntas de sus dedos rozaban el dorso de su mano. Estaba helado, casi congelado, y se sentía como si le hubieran frotado morfina en una herida abierta. ¿Se siente mejor cuando hago esto? Preguntó. Su toque ligero como una pluma, y de repente no lo suficiente. El fuego, el que aparentemente no sientes en este mismo momento, ¿se apaga más cuando hago esto? Sí, no. Ella aspiró profundamente y sus ojos se cerraron. Sí, lo hace. Un poco. ¿Y qué pasa cuando hago esto? Preguntó, bajando la voz a ese gruñido ronco que solo lo había escuchado un puñado de veces mientras sus dedos patinaban por su brazo desnudo haciéndola temblar levemente. Se fundió con él sin darse cuenta.
Ella se apoyó en su pecho y su cabeza rodó contra su hombro mientras sus frías manos hacían su magia. Más fuerte, mejor, que cualquier hechizo refrescante que se le ocurriera lanzar. ¿Y esto? Sintió sus labios rozar su cuello y cuando besó la base de su garganta, un pequeño y silencioso gemido salió de su boca antes de que pudiera detenerlo. ¿Se siente mejor cuando hago esto? Otro beso. Háblame, leoncito. Y otro, suave y moviéndose a lo largo de su cuello. Dime cómo se siente. Más, quiso decir. Tuvo que morderse el labio inferior para atraparlo dentro. La mano alrededor de su hombro se movió, sus dedos helados patinaron alrededor de su garganta. Un fuerte crujido de repente hizo un eco a su alrededor y luego otro, y luego otro. Solo un tipo de magia hacía ese sonido. Alguien se había aparecido en la iglesia y no estaban solos. Cuando Hermione se dio la vuelta, Malfoy tapó su boca con la mano y la empujó contra la pared de atrás. Ella le selló en el estrecho espacio, presionando sus cuerpos. Ella colocó sus manos sobre sus hombros y trató de empujarlo hacia atrás, pero él agarró ambas muñecas con su mano libre y las sostuvo contra su pecho. Siseó un hechizo de ocultación por lo bajo e instantáneamente el aire a su alrededor se volvió ligeramente borroso. Los había hecho invisibles. Los había escondido de cualquiera que entrara a la iglesia con el mismo encantamiento que su grupo había usado para esconderse en Dover el día que ella había sido capturada. Este tipo de magia era increíblemente avanzada y se necesitaba años de práctica para perfeccionarla. Era un encantamiento muy útil, pero su lista de defectos era casi interminable. Solo cubría áreas muy, muy pequeñas, generalmente solo una persona dentro de un espacio muy pequeño, y no podía mantenerse por mucho tiempo. Fue por esos mismos defectos que las personas que ella había seleccionado para la misión de Dover habían sido elegidos. Eran los únicos que habían podido dominar el hechizo lo suficiente como para ocultarse, por lo que eran las únicas personas que podrían haber usado en la estrategia ese día. Y también era la razón, supuso Hermione, por la que Malfoy se apretaba contra ella con tanta fuerza, y los sellaba a ambos contra la pared. Estaba tratando de hacer que sus cuerpos fueran lo más pequeños posibles, asfixiando el cuerpo de ella con el suyo para que ambos pudieran permanecer ocultos bajo el encantamiento y no ser vistos por quien quiera que hubiera entrado a la iglesia. Esto es una maldita pérdida de tiempo. Una voz que no reconoció se burló desde la entrada. ¿Por qué diablos tenemos que ser nosotros los que revisemos las iglesias? Ya sabemos que aquí no va a haber nada, añadió otra voz, con un gruñido. Este lugar es un maldito agujero de mierda. Ya puedes ver desde afuera que está abandonado. Es suficiente de eso, caballeros. Aunque la voz era aguda y tranquila, Hermione sabía que era Cormac Kingsley. Estamos aquí porque el Señor Oscuro nos pidió que investigáramos personalmente este desastre de arquitectura Muggle. Y no nos iremos hasta que hayamos revisado debajo de cada escombro. Así que muévanse. Ahora. Hermione miró a Malfoy, y fue entonces cuando notó sus ojos. Una mezcla de gris y azul, pero tan jodidamente aterrorizada que lo dejó fuera de sus pulmones. El poco aliento que quedaba. No se suponía que estuviera aquí. Voldemort no le había ordenado a Malfoy que llevara a cabo esta misión. Él la había traído aquí solo, bajo el atractivo de investigar la iglesia, pero era solo eso. Un señuelo, una excusa, una maldita mentira. Él había traído aquí para ver a la antigua casa de sus padres. Probablemente pensó que le haría sentir mejor, y buscar en la iglesia que estaba a la vuelta de la esquina era una excusa. Se suponía que no debería de estar aquí. Había ido a espaldas de Voldemort para hacerle un favor.
y Hermione no quería ni pensar en lo que haría si descubría que su demonio favorito no había seguido sus instrucciones, incluso si era una sola vez. Recuerden, muchachos, se rió entre dientes una cuarta voz, una que Hermione reconoció al instante e hizo que se le retorciera el estómago. Barty Crouch Jr. estaba en la iglesia. Estaba claro que estaba celoso de Malfoy, envidiaba su posición y estaba desesperado por ganarse el favor de Voldemort. Si veía a Malfoy, lo delataría con la esperanza de tomar su lugar. Cuanto más rápido terminemos aquí, más rápido podremos regresar a Donnerhound, y más rápido podrán tener a uno de los labios de mis chicas envueltos alrededor de su polla. Su respiración comenzó a dejarla más rápido, pero Malfoy aún sostenía su mano sobre su boca, sofocando cualquier ruido que pudiera haber hecho. Estaban tan apretados que sus pechos se fundían del uno con el otro. Podían sentir la forma en la que su corazón latía salvajemente en su pecho, un ritmo de pánico contra sus costillas. 4 conjuntos diferentes de pasos comenzaron a resonar en la iglesia principal detrás de ellos, todos vagando en diferentes direcciones y algunos acercándose. Lentamente, con cautela, soltó su muñeca y presionó sus dedos índices contra sus labios. «Shh», articuló. «Por favor, cállate». Hermione asintió una vez y metió los codos ligeramente. Apoyó las palmas de las manos sobre sus hombros y dejó que él la presionara con más firmeza, haciéndolos parecer lo más pequeños posibles y asegurándose de que no se vieran. Malfoy mantuvo su mano sobre su boca. «Reconozco esta área», dijo Yansley, su voz mucho más cerca de lo que era cómodo. «¿No hemos estado aquí antes?» «Sí lo hemos hecho», se rió Crouch Jr. en voz baja, sonando como si estuviera al lado de la puerta. «Aquí es donde solía vivir Granger, la sangre sucia». Hermione se tensó, negó con la cabeza hacia ella suavemente, rogándole que se callara. «¿Qué crees que hará el señor oscuro con ella una vez termine la guerra?», preguntó Yansley. «Ya le he preguntado si puedo tenerla». Cada músculo del cuello de Malfoy se puso rígido cuando se giró bruscamente para mirar el marco de la puerta vacía. «Dijo que aún no había decidido qué hacer con ella», continuó Crouch. Hubo varios pasos y segundos después, Crouch entró en la pequeña habitación en la que se escondía Malfoy y Hermione. Sabía que él no podía verlos. Sabía que los encantos de Malfoy serían efectivos y fuertes y los mantendrían fuera de la vista. Pero juró que Barty la miró directamente, solo por un breve momento cuando cruzó esa puerta. Espeluznantemente delgado, así como un demonio. Cho había descrito a Barty una vez, y Hermione se dio cuenta de que tenía toda la razón. Había una cualidad enloquecida y errática en la forma en la que miraba alrededor de la habitación. A Hermione le recordaba mucho a un perro rabioso, echando espuma por la boca y temblando, enseñando los dientes, y mirando rápidamente a todos los rincones, buscando la casa. «O bien va a hacer que Malfoy ejecute a la pequeña sangre sucia», dijo Barty sacando la lengua para humedecer sus labios, de esa manera que le revuelve el estómago, como siempre lo hacía. «O me dejará agregarla a mi colección». La mano en la boca de Hermione se tensó, los ojos de Malfoy se oscurecieron, los músculos de su cuello se tensaron mientras apretaba la mandíbula con fuerza. «Espero que sea lo último», agregó Yansley, mientras se unía a Crouch en la pequeña habitación. «Sería una buena muñeca, pero espero que nos dejes jugar con ella». El corazón de Malfoy comenzó a latir más rápido. Hermione lo sintió, golpeando contra su propio pecho como un martillo neumático. «Puedo». Una vez más, la lengua de Crouch salió disparada por sí sola, y la vista, junto con la forma en la que dijo las siguientes palabras, hizo que Hermione se estremeciera en silencio. «Después de que termine con ella, por supuesto».
Se sintió como una maldita eternidad antes de que se fueran. A pesar de no haber sido tan minuciosos con su búsqueda como lo había sido Malfoy con la suya, Crouch, Jansley y los dos Máscaras Negras todavía estuvieron en la iglesia por mucho tiempo, del que Hermione le hubiese gustado. Parecía que serían descubiertos en cualquier momento, a pesar de que nunca se acercaron a unos centímetros de Malfoy o Hermione. Siempre se sentían demasiado cerca, siempre sentían que si perdían el equilibrio y tropezaban, podían rozar el brazo o el hombro de Malfoy y revelar su escondite. Hermione estaba nerviosa. Los nervios se le rompían cada vez que Crouch o alguno de los otros se acercaba demasiado y aferró a los hombros de Malfoy de tal manera que no se había sorprendido si tuviera moretones allí, pero no importaba lo fuerte que apretara. Él nunca hizo un sonido, ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron pegados a Crouch, Jansley, la entrada, buscando una señal de que hubiera captado, que sabían que Malfoy estaba ahí. Obviamente no tenían ni puta idea. Eso era seguro, pero aún así Malfoy no se pensaba arriesgar. No fue hasta el mismo momento en el que los cuatro se aparecieron que Hermione sintió que podía respirar. Malfoy todavía no la había vuelto a mirar, y por extraño que fuera el pensamiento de que Hermione envolviera su cabeza, casi se sentía como si no pudiera mirarla. «Tenemos que irnos». Él apartó bruscamente la mano de su boca y la agarró del codo. Todavía no la miró. Mantuvo los ojos en el suelo mientras sacaba su varita y se preparaba para aparecerse, pero ella podía ver la ira ardiendo alrededor de su iris como fuego de dragón. Abrasador y jodidamente mortal. Hemos estado aquí mucho más tiempo de lo que esperaba. Tengo un lugar donde necesito estar. 22 horas y 14 minutos. Si Blaise le debía algo a su madre, era su habilidad para ser un fantasma. Su madre era una maestra del engaño y el encanto, pero podía ser invisible cuando quería. Y era un talento que había grabado tan profundamente en él que ahora era casi natural para él, tan fácil como parpadear. Solía pensar que era extraño. Era algo extraño querer enseñarle a su hijo a entrar y salir sigilosamente de un área sin ser detectado, pero al menos ahora le estaba agradecido. Incluso si hubiera arruinado su infancia, incluso si eso lo había convertido en un monstruo entre magos y brujas desde una edad temprana. Las horas que pasaba escabulléndose y limpiando los desastres de su madre le habían dado un maravilloso conjunto de habilidades. Propuso su carrera como mortífago, mucho más de lo que jamás había anticipado, pero lo más importante, había ayudado a su esposa. Años de ayudarla a elegir y deshacerse de ampollas de veneno le habían dado un conocimiento de pociones raras, conocimiento que ahora lo ayudó a enmascarar los síntomas de la maldición de sangre de Astoria. Años de mentir a los aurores y mantener una cara seria y repetir, no oficiales, no sé dónde está mi padrastro, espero que esté bien. Cada vez que uno de sus maridos desaparecía, lo habían convertido en un excelente mentiroso. Podía decir incluso las mentiras más extravagantes, y nadie sospecharía nada, ni siquiera el señor oscuro. Y casi una década de ayudarla a esconder los cuerpos de sus ex amantes, manteniéndolos fuera de la vista mientras arrastraba sus cadáveres ancianos por el suelo y dentro de los hornos, lo habían convertido en un experto en parecer invisible. Nunca hubiera podido robar las raras medicinas que necesitaba para su esposa si ella no lo hubiera enseñado a apegarse a las sombras. Nunca había sido capaz de mentirle a su maestro si ella no le hubiera enseñado cómo hacerlo primero a la policía. Si no quisiera ser visto, no lo sería. Si no quisiera que los demás supieran algo, no lo harían. Esa era una simple verdad. Sí, sin las valiosas lecciones de su vida de su madre, Blaise nunca habría obtenido ese rango en el ejército del Señor Oscuro. Y nunca habría podido colarse en el metro de Londres sin hacer un puto sonido. Estaba parado en la profundidad de la estación de Carmen Town.
espalda presionada contra la pared y oculta con unas pocas capas de magia. Volvió a consultar su reloj de bolsillo. Las 10:14. La reunión comenzaría en cualquier momento. Respiró hondo por la nariz. Sus dedos se apretaron alrededor de su varita y luego escuchó pasos resonando por las escaleras que conducían a esta estación del metro y luego hubo voces. «¿Medusa?», dijo una voz masculina. Sonaba joven, nervioso y asustadizo, como si no quisiera estar ahí. «¿Cuál es la información?». «Maldita sea, ¿te criaron en un granero?», preguntó una segunda voz masculina, pero alterada por un encantamiento, haciendo imposible de descifrar. «Los modales no cuestan nada, ya lo sabes». La ira hirviendo estalló en el pecho de Blaze al escuchar su voz, la voz de los traidores, ese vil pedazo de mierda que había vendido tantos de sus secretos. Los dos hombres aparecieron en ambos extremos de la estación del metro. Al mismo tiempo, el miembro de la orden llegó un último escalón en la entrada, mientras Medusa caminaba por la vía y saltaba a la plataforma. «¿Cuál es la información?», preguntó de nuevo el miembro de la orden. Su voz todavía carecía de confianza. «Yo no tengo todo el día». «Oh, sí, estoy seguro de que tu tiempo en la orden es extremadamente valioso». Se burló el traidor. Incluso se rió, completamente tranquilo y disfrutando de su traición. «¿Cuántos años tienes de todos modos? ¿14? ¿15? Suenas terriblemente joven. Te han ascendido de servicio de lavado de ollas, ¿verdad? ¿Pensaste que intentarías demostrar tu valía conociendo al gran traidor mortífago y obteniendo algo de información?» La adrenalina de Blaze se disparó. La sangre comenzó a rugir en sus oídos. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a ser tan casual acerca de su traición al Señor Oscuro? Blaze trató de mantener la cabeza fría, de estar calmado mientras esperaba su oportunidad de atacar, pero las cuerdas de su paciencia estaban disminuyendo. Las cuerdas que mantenía unida su compostura se rompían una a una. Cada burla y risa del traidor como un corte reciente de un par de tijeras, y pronto no habría nada que lo detuviera. Porque si no fuera por este traidor, Voldemort habría ganado la guerra. Hace años. Si no fuera por esta Medusa, Blaze no tendría que seguir yendo a las misiones y podría dedicar todo el tiempo a buscar una cura para la maldición de Astoria. Si no fuera por él, podría haber encontrado una manera de salvarla ahora. Cállate. Hubo un movimiento incómodo cuando el miembro de la orden trató de retroceder. «No, puedes hablarme así, tú, escoria de mortífago». «Oh, grandes amenazas para un hombre tan pequeño», bromeó Medusa. «¿Por qué no encuentras tus pelotas y lo intentas de nuevo, vale?» Blaze apretó los dientes. Sus manos comenzaron a temblar. «No es mi trabajo quedarme aquí y ser insultado por ti, así que si no tienes ninguna información me iré». «Está bien, está bien. No escupas tu maldito muñeco». Medusa se rió de nuevo, al escuchar lo despreocupado que era, riéndose, mientras traicionaba a su maestro. Rompió lo poco que quedaba de la paciencia de Blaze, dejó caer el encantamiento que lo mantenía oculto y disparó una poderosa maldición de retroceso al miembro de la orden. El pobre muchacho era joven. Ni siquiera había pensado en usar una máscara para ocultar su identidad, y Blaze captó la expresión de asombro en su rostro antes de volar por los aires y estrellarse la cabeza contra la pared de azulejos. Murió al instante. Medusa se dio la vuelta, pero antes de que pudiera alcanzar su varita, Blaze atacó. Lanzó otro embrujo de retroceso, uno lo suficientemente poderoso como para iluminar el túnel oscuro cuando explotó desde la punta de su varita y envió a Medusa a toda velocidad hacia atrás. Aterrizó al pie de los escalones de la estación del metro. Hubo un crujido, audible, cuando los bordes afilados de los escalones se clavaron en los diferentes niveles de su columna vertebral. Blaze esperaba que se rompiera la maldita espalda. No sería menos de lo que se merecía la asquerosa alimaña. El aire fue expulsado de sus pulmones.
de Medusa, y mientras luchaba por recuperar el aliento, mientras se ahogaba y escupía en el suelo, Blaze se quitó la máscara dorada y se abalanzó sobre él. Estaba tan enojado, tan asesino y eufórico que no podía pensar correctamente. Quería masacrar al tipo, quería lanzarle un imperio, el bastardo, y hacer que él mismo se cortara cada uno de los dedos de los pies, hacer que se corte cada dedo y luego las orejas y luego la lengua, hacer que se saque los ojos y se los coma. Pero más importante aún, Blaze quería mirar a los ojos del traidor, ver el miedo en ellos, darse cuenta de que había sido atrapado por una de las mismas personas a las que había estado apuñalando por la espalda durante años, y observar el pánico floreciendo cuando imaginara la tortura que iba a seguir. Blaze se agachó y enganchó los dedos alrededor de la máscara negra que llevaba Medusa y arrancó el metal de la cara. Entonces el corazón de Blaze se detuvo, por un momento, y en el siguiente latido se fracturó directamente por la mitad, porque lo estaba mirando a los ojos del traidor, los ojos del hombre que había revelado cientos de sus secretos y los había traicionado a todos, los ojos de su mejor amigo, los ojos de Theodore, maldito Not.